¿no? O si es una transnacional que esté en los 5 continentes, ¿quién es mi empleador? Entonces, yo tengo que definir quién es mi empleador. En segundo lugar, tengo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en tercer lugar, tengo el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que más se ha desarrollado hasta este momento en las organizaciones es la conformación de los comités. Porque la conformación de los comités está mencionada en la ley y está muy desarrollada en el reglamento. Los papeles del empleador están mencionados en la ley y muy desarrollados en el reglamento. O sea, miren, el papel del empleador está en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y está tocado en el reglamento de la ley. Los comités igual están mencionados en la ley y desarrollados en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero no pasa esto para el servicio. Y ese es un vacío importantísimo. El servicio está mencionado en la ley. O sea, la ley menciona el servicio, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero el reglamento solamente lo comenta. Es decir, no habla más. Por ejemplo, en el reglamento solamente se dice indirectamente: el comité trabaja junto al servicio. Primer comentario. Segundo, el comité aprueba el plan de trabajo del servicio. Tercer comentario, el comité, ¿sí?, vigila las funciones del servicio. Nada más. Pero no habla más del servicio, eso le faltó, ese es un vacío que en este momento tenemos. Y es por eso que las organizaciones, la mayoría, no está conformando sus servicios porque no sabe cómo hacerlo. El comité, el reglamento dice todo lo que se tiene que hacer para formar, el que no lo hace es porque no ha leído la ley. Pero en el caso del servicio, las organizaciones sí no saben qué hacer, porque no está reglamentado. No está reglamentado. Nosotros, un grupo de médicos posgraduados de la Universidad Cayetano Heredia, nosotros tenemos una asociación de médicos posgraduados de la Universidad Cayetano Heredia de medicina ocupacional. Hemos presentado una propuesta de enmienda del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta el momento no nos han hecho caso, no sabemos si nos harán caso, pero hemos presentado una enmienda en el sentido de que estamos solicitando que se reglamente lo que la ley dice sobre el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Porque mientras no se reglamente lo que acá dice, las organizaciones tienen grandes dificultades para organizar esto, y sucede que esta es la parte más importante dentro del tema de operatividad e implementación. Miren, la ley dice que tiene que haber los 3 elementos. La pregunta es, de estos 3 elementos, una pregunta dirigida a ustedes. Hace un momento dijimos que dibujé un triángulo y les puse conocimiento de la norma y comunicación, interpretación de la norma, implementación de la norma, operatividad de la norma y control de la norma. Empecemos desde la implementación. ¿Cuál de estos 3 tiene que implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según lo que dice la norma? ¿Cuál de los 3 tiene que implementar el sistema de gestión? ¿El empleador, el comité o el servicio? Recuerden que dijimos que la implementación ya pertenecía a un grupo de personas que tenían cierto conocimiento técnico. A diferencia del conocimiento y la interpretación que podemos hacerlo todos, y la implementación también un gran grupo, ya la implementación y la operatividad solamente lo hacen determinadas personas. ¿Quién hace la implementación? La implementación, señores, es función del servicio. La implementación es una función del servicio. Ahora, de repente el comité por ahí quiere ayudarle, lo puede hacer. La ley dice que el empleador lidera la implementación, entonces lo hacen todos. Ya, perfecto. Pero la operatividad, es decir, el poner en práctica, esto sí es específicamente una función del servicio. Y posiblemente la etapa de control también tenga que ver con el servicio. Por ejemplo, el año pasado, en la empresa en la que una persona trabajaba, hubieron 2 muertes por accidente de trabajo. Y esas muertes tuvieron tales o cuales características. ¿Sí? La investigación de esto tiene que hacerlo el servicio.
Y esa investigación forma parte del control que se hace del funcionamiento del sistema de gestión. Entonces, estamos hablando de que parte del control, porque también puede haber control externo, las auditorías, ¿no? Parte del control también lo hace el servicio, pero su fuerte más importante es la operatividad. Lo más importante de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es tenerlos operativos, porque si los tienes operativos funcionan. Si partimos de la lógica que para que se operativicen tiene que haber servicios, las empresas deberían tener servicios. Pero sucede que como las empresas no tienen reglamentado cómo conformar el servicio, no han formado sus servicios. Entonces ese es un vacío legal profundo, grande, amplio, que genera grandes problemas. Y grandes problemas como que no hay quien haga esto, y adicionalmente se esté confundiendo que el comité tiene estas funciones. En muchas organizaciones encontramos a las personas del comité tratando de hacer esto, y algunos no saben qué hacer, porque estas actividades de acá son actividades técnicas. El servicio tiene la característica de ser un elemento estrictamente técnico. En cambio, el comité no es técnico. El comité puede conformarlo cualquier persona. La ley dice, de preferencia debe tener conocimiento de seguridad y salud en el trabajo. De preferencia. Pero en realidad puede ser cualquier persona, porque las funciones del comité, ¿cuáles son? Las funciones del comité son, 1, vigilar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se implemente, se operativice y se controle. Vigilar. La segunda función del comité es asesorar. Esto está en la ley. Asesorar, ¿sí? O sea, el comité de seguridad y salud en el trabajo debería brindarse este asesoramiento al empleador o al servicio. La tercera función es una función ya más operativa, por ejemplo, es aprobar. El comité es el que aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. La pregunta es ¿quién lo hace? ¿Quién hace el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? El reglamento debería ser el servicio. ¿Quién hace el plan anual de seguridad y salud en el trabajo? El servicio. ¿Quién hace el plan anual del servicio? Tiene que hacerlo el servicio, no lo del empleador. Y la función del comité es aprobar. Como no existe servicios en una gran cantidad de organizaciones, porque el reglamento no se ha olvidado del servicio, no está en el servicio, ¿sí? No está en el reglamento del servicio, las organizaciones no lo han conformado, esta función le están achacando a los comités. Y los comités están confundidos o lo están cumpliendo mal. Otro vicio que existe en las organizaciones, antes de que se me escape de la cabeza, es que muchas organizaciones, por ejemplo, están formando sus comités o están formando sus servicios, pero no les están dando el tiempo para trabajar. La ley dice que en el caso de los comités, el comité luego de 12 meses de actividad, así dice la ley, luego de 12 meses, tiene un mes para hacer sus papeles, un mes para hacer sus papeles, con derecho a gozo, o sea, con derecho a sueldo y todo lo demás, todos los beneficios, o sea, es como si estuviera haciendo su actividad. O sea, por ejemplo, el área de negocio que sea panadería, entonces el señor hace pan, es un operador panadero, ¿no? Un operario panadero. Hace pan todos los días, al terminar, pero es miembro del comité. 12 meses después tiene un mes libre para hacer sus papeles, llenar su cuaderno, lo cual también es improcedente, porque se supone que los comités se reúnen una vez por mes y tienen que hacer sus actas. Los comités deben estar mandando documentos para que vigilen, pues. ¿En qué momento van a aprobar el reglamento? Tiene que ser una reunión. ¿En qué momento? Y tienen que leerlo. No solamente se trata de, acá está el reglamento, ya, muy bien, aprobado. No debería ser así. Entonces, un vicio, por ejemplo, es que no se le está dando el tiempo a los comités para que trabajen. Y si el comité tiene esa cantidad de trabajo, imagínense la que tendrá el servicio, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, casos, he visto el servicio, si ustedes se dan cuenta, es un ente técnico. Y hemos dicho que las competencias técnicas de los servicios son 4. Competencias de higiene, competencias de seguridad, competencias de salud ocupacional y competencias de ergonomía. Esas son las competencias técnicas que debe tener un servicio de seguridad. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, he visto esto en hospitales,
Dicen, fácil, pues nosotros tenemos personas que saben de higiene, tenemos personas que saben de seguridad, tenemos personas que saben de salud ocupacional, de ergonomía. Ah, ya, entonces yo voy a designar a tales personas que se hagan cargo del servicio. Y forman un servicio. Pero eso tiene un problema. Que esas personas que ellos designan para que sean parte del servicio, siguen haciendo sus otras funciones, ¿no? Porque ellos han sido contratados para otras funciones, las siguen haciendo. La pregunta es, ¿y en qué tiempo hacen funciones de servicio? Ese es un vicio que está pasando en varias organizaciones. O sea, no se le está dando a estos organismos que se han formado en las organizaciones el tiempo para trabajar. No se les ha dado, ¿no? Entonces los comités no trabajan bien porque no tienen tiempo. El señor del comité llega a las 8 de la mañana, firma su tarjetita, trabaja todo el día, reunión a fin de mes, se van a la reunión, estamos cansados, ¿no? Todo el mes trabajando, ya, llénate un acta, y así van los meses, y no avanzamos. Y en el caso de los servicios, si es que tienen, también está pasando eso, entonces eso también hay que considerar. ¿Cuál es la propuesta acá? La propuesta acá, específicamente, por ejemplo, para los servicios, es que si una empresa va a formar su servicio, y lo va a formar con trabajadores que tenga, va a tener que partir, pues mitad de tiempo será para que hagan el trabajo que hacían siempre y mitad de tiempo para que hagan sus funciones de servicio, porque la tendencia ahora es, tú sigues haciendo lo que siempre has hecho, pero además te haces cargo del servicio, te haces cargo, ¿no? ¿Y en qué momento lo haces? No hay, ¿no es cierto? La otra opción es que contraten más gente. Las organizaciones no van a querer eso, salvo que sean organizaciones distintas, pues no tengan gente de esas competencias, van a tener que contratar ingenieros, psicólogos, no sé, lo que sea para construir un servicio. Perfecto. Entonces, el sistema debería conformarse así, con los tres elementos. Esto está en el capítulo estructurado en el capítulo 3. Ahora, hablemos específicamente del comité. Como les decía, el comité se menciona en la Ley de Seguridad y en el reglamento se habla extensamente del comité. No hay cosa que no se diga del comité. Incluso han salido documentos posteriores hablando del comité. Pero de quien se han olvidado es del servicio. El servicio me olvidado. Entonces, por ejemplo, del comité, miren, el comité del artículo 29 al artículo 61 del reglamento, del 29 de la ley y artículo 61 del reglamento. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Eso se refiere paritario, ¿no? Paritario. ¿Cuántos? Dicen, o sea, ya, tengo que tener un comité. La pregunta es, ¿y cuántos tengo? El reglamento también lo dice. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, ¿no? Son pocas las organizaciones, si tomamos todas las que existen en el país, en primer lugar que tienen sindicatos. En segundo lugar, si tienen sindicatos mayoritarios. ¿Ustedes saben cuándo un sindicato es mayoritario? ¿No? Sindicatos mayoritarios. Un sindicato es mayoritario cuando tiene más de la mitad más uno de los trabajadores. Puede haber varios sindicatos en una misma organización. Puede haber varios sindicatos. Cuando un sindicato agrupa a la mitad más uno de los trabajadores que existen en una organización, es un sindicato mayoritario, ¿no? Hay organizaciones que tienen varios sindicatos mayoritarios, hay, ¿no? Pero, como les digo, considerando todas las que existen, la mayoría no tienen sindicatos, porque la mayoría de nuestras organizaciones son pequeñas, ¿no? Son pequeñas. O veces tienen sindicatos pequeños, ¿no? No, eso... Pero se den algunas, Si es que hay sindicatos mayoritarios, uno de los miembros de estos sindicatos va con calidad de observador a las reuniones del comité, siempre, pero no tiene voto, ¿no? Pero puede asistir y su denominación es observador. El observador podrá participar en las reuniones del comité y tendrá las siguientes facultades: asistir sin voz ni voto a las reuniones del comité, o sea, solo escuchan, ¿no? Solicitar información al comité a pedido de las organizaciones sindicales que representen sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, como que en este lado de acá de la vigilancia también entran los observadores, si es que hay sindicatos, entrarían también por acá. Pero como son menos las organizaciones y no todas lo tienen, entonces acá no lo hemos considerado en el esquema general. En tercer lugar, alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité
comité de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, honestidad o el cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente. Estos de acá, el observador y los comités, son mecanismos de salvaguarda del funcionamiento de los sistemas de gestión, ¿no? O sea, sirven para salvaguardar que los sistemas de gestión cumplan el objetivo. Son mecanismos, ¿no? Salvaguarda. Perfecto. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Les decía, ¿no? Cuando la organización tiene menos de 20 trabajadores, no conforma un comité, sino que los trabajadores eligen un supervisor. Acá también he observado un vicio. Un vicio. Ustedes saben, depende de los trabajos que hayan tenido, ¿no? Aquí hay ingenieros, hay personas que han trabajado en minas, hay personas que han trabajado de repente en otros tipos de organizaciones, hidroeléctricas, no sé. Y hay organizaciones, en ciertas organizaciones desde antes, especialmente las vinculadas a energía y minas, no solamente minas, sino también las de energía, tenían dentro de sus trabajadores a los famosos supervisores, ¿no? Los supervisores. Los supervisores, que ya existían, están en este lado, ¿no? O sea, en el lado técnico. Se supone que son personas que cumplen funciones técnicas, ¿no? Supervisan el cumplimiento de las medidas de seguridad, establecen estrategias de medidas de seguridad, algunos son personas en las áreas de higiene, o sea, están en este lado. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando acá estamos hablando de supervisor, no nos referimos a esto, al supervisor que está acá. Nos referimos a una persona que se encarga de vigilar que se cumplan las funciones del sistema de gestión. O sea, acá de repente debió hacerse esa aclaración. No es que de repente debió hacerse esa aclaración. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, partiendo de esa premisa, están fusionando estas dos funciones. La están fusionando. O sea, dicen, yo tengo menos de 20 trabajadores, designo un supervisor. Ustedes saben que por ley el supervisor no está obligado a tener competencias de higiene, seguridad o economía, no está obligado. Se dice, de preferencia debe conocer temas de seguridad y salud en el trabajo, de preferencia. Y la mayoría de organizaciones no tienen gente con las competencias porque no tienen por qué. Se supone que sus negocios son otros, restaurantes, hoteles, panaderías, ¿qué es esto? Venta de servicios. ¿Por qué tendrían que tener una persona que sepa de seguridad y salud en el trabajo en esas áreas? No los tienen. Pero por la ley nombran supervisores y a estos supervisores le achacan estas funciones. Ese es otro vicio, ¿cierto? Es otro error. Acá cuando dice supervisor de seguridad se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a una persona que en organizaciones con menos de 20 trabajadores se encargará de vigilar, se encargará de asesorar, se encargará de aprobar documentos relacionados con el sistema de gestión. Pero no se encargará de implementar o operativizar el sistema. Es diferente. No, ese es un vicio. Y acá la ley lo dice. Entonces, en los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores, son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, decíamos hace un momento que los supervisores son elegidos por los trabajadores. Y en el caso del comité, la mitad de los miembros del comité son elegidos por los trabajadores. ¿Cómo se elige? Aquí está. Elección de los representantes y supervisores. Se supone que la mitad son elegidos por el empleador. Cuando hablamos de elección de los representantes de los trabajadores, nos referimos a los que son elegidos por los trabajadores. Son los mismos trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité, ¿sí? O a sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo en donde existan organizaciones sindicales, bueno, que son nuevamente la minoría, la organización más representativa convoca elecciones del comité paritario. En el caso de que eso no pase, que va a suceder en la mayoría de organizaciones, es la empresa la responsable de convocarla, ¿no? El empleador convoca las elecciones. Perfecto. Con respecto a la elección, hay un documento que salió en el año 2012, la resolución ministerial 082, específicamente para instituciones públicas. La resolución ministerial 148 del año 2012, se publicó el 7 de junio de ese año, es una resolución ministerial donde se incluye un conjunto de procedimientos para que se proceda a la elección de los representantes
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo específicamente para el sector público. Curiosamente, este documento más lo han operativizado las instituciones privadas, que no tiene nada de malo que lo hayan hecho. Las instituciones públicas menos, son las que menos han cumplido con eso. Acá, por ejemplo, se da un conjunto de procedimientos y hay formatos de cómo se eligen a los miembros del comité. Hay acá unos formatos, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver. Hay unos formatos donde se habla de en qué momento tiene que hacerse la convocatoria, ¿no? La convocatoria, por ejemplo, debería hacerse 15 días antes de que se realicen las elecciones, ¿no? Una serie de formatos, por ejemplo, acá es, en el caso de que haya sindicatos mayoritarios, decía la ley, ¿no? Si ustedes recuerdan que es el sindicato mayoritario que convoca elecciones. Si es que no hay sindicato mayoritario, lo hace el empleador. Acá hay un formato, por ejemplo, el número 1, orientado a aquellas organizaciones que tienen ese sindicato mayoritario, donde dice modelo de carta que el empleador debe enviar en caso de existir sindicato mayoritario, ¿sí? Para que convoque a las elecciones. ¿Por qué lo envía el empleador? Porque recuerden que el empleador es el que lidera el sistema de gestión. O sea, el empleador es el que inicia todo el empuje para que esto funcione, ¿no? Entonces, le manda el formato. Ahora, si es que no existe sindicato mayoritario, se supone que las elecciones las convoca el empleador. Y aquí hay otro formato, el formato 2, donde precisamente el empleador convoca, ¿no? Por ejemplo, estos formatos, las personas que van a implementar, ¿no? Todos estos formatos van a tener que cumplirlos, ¿no? Entonces, acá dice modelo de convocatoria. Entonces, al final van a ver ustedes que firma el empleador es el que firma, ¿sí? Representante, colocar nombre de quien convoca, sindicato mayoritario más representativo o en su defecto el empleador, ¿no? Es el que convoca. Y acá está, ¿no? Número de representantes titulares, cuántos suplentes para el comité que está convocando a formar. El plazo de mandato, ustedes saben que el plazo de mandato como mínimo es 1 año, como máximo 2, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Periodo de inscripción de candidatos, publicación del listado de candidatos. Es un procedimiento. Esa es esta resolución ministerial 148 del 2012, ¿no? Entonces, está muy ampliamente desarrollado. Como les decía, el tema de los comités mencionado en la ley se ha desarrollado de manera extremadamente amplia. O sea, si una organización estatal o privada no ha conformado bien sus comités, está pues en un error muy grave, porque esto está muy bien estructurado, no lo de los servicios. El servicio no. Entonces ahí tienen la muestra de que eso está. Y más adelante, si nos vamos, miren, encontramos formato 3, cómo se presenta. Por ejemplo, yo quiero ser, ¿y cómo sé qué personas quieren ser o deben formar parte del comité representante de los trabajadores? Hay dos formas. La primera es que yo mismo me presente, de repente soy trabajador y creo tener las competencias, el interés y el deseo de ser parte del comité y me presento. Entonces, acá tengo el modelo de presentación. Yo puedo decir, miren, poner mi nombre acá, señores, miembros de la organización, ¿sí? Y acá me firmo yo, candidato que se postula, y digo, yo creo que podría ser parte del comité y me presento, ¿no? O si me da un poco de vergüenza presentarme a mí mismo, entonces le digo a mi mejor amigo que me presente, ¿sí? Entonces lo hago, claro, y otra persona, y él me presenta a mí y yo lo presento a él, y al final de repente los dos terminamos en el comité. Y ustedes saben que el comité tiene algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, tiene la protección del despido injustificado, ¿no? Hasta 6 meses después del cese de sus funciones, y que empieza a correr a partir de la convocatoria. No puede ser despedido, ¿sí? Entonces algunos quieren ser miembros del comité, pues saben ahí de todo. Pero aquí está, miren, muy ampliamente desarrollado. Si me voy más adelante, acá por ejemplo, miren, hay un formato para que se publique la relación de participación de inscritos. Se publican los inscritos. Hay otro formato para que se publique la relación de actos. Toda una elección, miren, una OMPE, ¿no? Hay otro formato donde se publican las personas que son votantes. Acá ya está el acta de escrutinio, ¿no? O sea, la votación, tiene que haber un presidente, miren, presidente de la Junta Electoral, secretario de la Junta Electoral, un vocal, ¿no? 1, 2. Es todo un procedimiento y todo sobre el comité está bien desarrollado,
ampliamente desarrollado. Sobre el comité le ponemos 20 al reglamento, le ponemos 20 al Ministerio de Trabajo. Sobre el servicio nos generamos un tremendo problema que no lo reglamentaron. Sí, ahí le ponemos una nota desaprobatoria. Salgamos de esto. Entonces, ahí tienen el documento normativo del que deberían guiarse. Ahí no hay nada que descubrir, no se va a descubrir nada porque las personas que implementan simplemente tienen que utilizar estos documentos. Eso es. Y lo único que va a diferenciar a la persona que implementa de la que no es que la que lo implementa los conoce, los utiliza, y la que no lo está haciendo. Acá no hay mucha creatividad que tener, ¿no? Salvo aquella en la que se tratan de cuadrar cosas, ¿no? Una institución me llamó hace un par de semanas y me dijeron: doctor, tenemos un problema, lo que pasa es que nosotros no hemos conformado comités y nada de esto, ¿no? Pero sucede que alguien ya había llevado, ustedes saben que hay un cuaderno de actas que tiene que tener el comité. Ese cuaderno de actas tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y tiene que ser registrado, y incluso lo folian y le ponen una hoja adelante, lo sellan, donde ahí se registran las actas. Y ellos me dicen: lo que pasa es que antes, a inicios del año pasado, un grupo de personas formaron el comité y se fueron al Ministerio de Trabajo y hicieron que se apruebe el cuaderno, y lo tenemos acá. Pero durante todo el año esas personas ya dejaron de ser miembros del comité, salieron de la organización. Nosotros somos ahora los miembros del comité, no sé cómo lo han hecho, y no hemos llenado reuniones, no tenemos ninguna reunión, y el cuaderno está vacío, ya pasó un año, ¿no? Entonces, ¿qué quieren que les ayude yo? Que nos ayude a cuadrar las fechas. ¿Cómo podríamos hacer, ¿no?, para no tener problemas legales, ¿no? O sea, sugiéranos algunas fechas en que podríamos reunirnos, algunos temas de reunión, pero no me han llamado. Algunos temas de reunión para que llenemos el cuaderno, ¿no? Entonces, ya esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa muy distinta. Entonces, se supone que el comité debe cumplir sus funciones, ¿no? Debería cumplirlas. Los formatos están. Lo único que se tiene que hacer es operativizar. O sea, si es que no se está operativizando, es o porque no se conocen las normas o porque no se lo quiere operativizar, ¿no? El comité está muy bien reglamentado. Número de integrantes del comité. El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 2. Entra a tallar mucho, pienso yo, porque la ley deja carta abierta que se tome la decisión de la organización, pero entra a tallar mucho el nivel de la organización. Entonces, el nivel de riesgo de la organización. Es diferente estructurar un comité para una universidad. Los riesgos son bajos, son menores, ¿no? Que para estructurarlo, por ejemplo, para una empresa minera o una constructora, ¿no? La construcción es una organización de alto riesgo, principalmente de accidentabilidad, ¿no? Entonces, de repente el comité debería tener más fortaleza y tener más personas conformantes, además del tamaño de la organización. Es diferente una organización pequeña a una organización grande. Entonces, ya los criterios se tomarán en cuenta con razonabilidad, ¿no? No menor de 4, no mayor de 12. Entre otros criterios se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. Lo hemos mencionado. A falta de acuerdo, el número de miembros del comité no es menor de 6 en los empleadores con más de 100 trabajadores. Por eso, esto está demasiado desarrollado. Bien claro, así lo hubieran estructurado el servicio, las cosas en este momento serían muy distintas. El servicio lo han dejado vacío, agregándose al menos a 2 miembros por cada 100. Sin embargo, también hasta un máximo de 2. O sea, jamás va a superar 12. Jamás va a ser menor de 4, ¿no? Si tiene 100 trabajadores, 200, por cada centenar de trabajadores se aumenta a 2 miembros. Pero nunca llega a 12, nunca pasa de 12. ¿Qué pasa cuando el empleador tiene varios centros laborales? Buena pregunta, ¿no? Eso pasa en muchas organizaciones. Hay organizaciones que son pequeñas, o sea, son organizaciones chiquitas, que tienen una oficinita acá y tienen un trabajador en Chiclayo, un trabajador en Cajamarca, un trabajador en Limuno, ¿no? No procede tener un comité, tener un supervisor en cada lugar, porque ese hombre sería también el supervisor, aparte de representar, o sea, no tiene razón. Pero hay organizaciones que son muy grandes, empresas de telefonía, empresas estatales como SUNAT, Banco de la Nación, ¿no? Empresas mineras, tienen diferentes sedes, ¿no? Diferentes grupos. Hay minas en el centro que tienen muchas unidades de operaciones, muchas, pero son parte del mismo grupo.
¿no? Entonces, bancos. Los bancos tienen cantidad considerable de trabajadores en diferentes lugares. Entonces hay organizaciones donde la conformación del comité nos hace pensar que tenemos que variar el esquema común, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? La ley ha dado esta solución que no sirve mucho. Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cada uno de estos puede contar, o sea, es voluntario, puede contar con un supervisor o un subcomité de seguridad y salud en el trabajo en función al número de trabajadores. Puede contar, o sea, es voluntario. ¿Cuál es el problema? El problema es que en esas organizaciones el comité está en Lima. No hay quien vigile, no hay quien asesore, no hay quien cumple las funciones del comité en provincias. ¿No hay? Y en organizaciones importantes se ve construcción, hay constructoras que tienen sede en varios lugares, ¿no? Se ve y es un problema. Pero como la ley dice que puede ser que cuente, si es que desea o no, es voluntario. Entonces acá también hay una cosa como para pensar. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y apoya las actividades de los subcomités o del supervisor. De ser el caso, la elección de los miembros del subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo está sujeta al mismo procedimiento previsto para el comité dentro del ámbito de su competencia, ¿no? O sea, el mismo esquema de elecciones y las mismas consideraciones. Miren, todo lo que se dice del comité, el comité está muy desarrollado. Requisitos para ser integrante del comité: ser trabajador, el contrato administrativo de servicios da la condición de ser trabajador, o el trabajo por locación de servicios, no es cierto, tiene que haber vínculo laboral, tener 18 años de edad como mínimo, de preferencia tener capacitación en temas de seguridad. Miren, de preferencia, aquí está lo que les estaba diciendo hace rato, los comités y los supervisores entendidos en ese término, porque también les dije, estamos confundiendo el supervisor que clásicamente había, ¿no? Había un supervisor que era el que vigilaba, era un ingeniero, ¿no es cierto?, que se iba al área de operaciones, estaba vigilando que todos cumplan con su actividad, con sus equipos de protección, estaba algunas veces monitorizando algunos factores de riesgo, etc. Tenía funciones de este lado. A ese supervisor ahora lo han pasado al otro bando, ¿no? O han fusionado las dos cosas y eso no es así, ¿no? Entonces, el comité no es un ente técnico, el comité de preferencia, obvio, pues, ¿no? O sea, si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, lo mejor sería que todos sepan, ¿no? Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Entonces, de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. Requisitos para ser integrante del comité como representante ya no de los trabajadores, sino del empleador, de la dirección. Se supone que ser representantes del empleador son representantes de confianza. O sea, el empleador designa gente de su confianza y lo coloca ahí, ¿sí? Y es lo que dice la ley. El empleador, conforme lo establezca su estructura, designa a sus representantes ante el comité entre el personal de dirección y de confianza, ¿no? Cargo de confianza. Es su derecho, para que haya balance del poder. Se habla sobre la elección, miren, elección de los representantes de los trabajadores ante el comité, cómo se realiza el procedimiento, ¿sí? Duración del mandato de los representantes de los trabajadores y casos de vacancia, como mínimo dura 1 año, como máximo dura 2, máximo 2, ¿sí? ¿En qué casos termina la duración de la función de miembro de comité? Aquí está, en el artículo 62-73 del reglamento. El reglamento habla de hasta el momento ustedes deben estar odiando los comités. No hay cuando acabemos de hablar del comité, yo también lo estoy odiando. Pero miren, tenemos tantas cosas sobre el comité, se habló bastante del comité. Yo pienso que no se les pasó la mano, pienso que se les disminuyó la mano por el otro lado. Está bien que hayan hablado del comité, porque han dado las herramientas para conformarlos bien. Todos saben cómo hacerlo. ¿En qué casos hay vacancia de los representantes? Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio, o sea que estén más de 2 años. Inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas del comité. Los comités se reúnen una vez por mes de manera ordinaria. Pueden reunirse, dice la ley, de forma extraordinaria una vez más a pedido de alguno de sus miembros, ¿no? Pero de forma ordinaria se reúnen un mes. Si faltan 3 meses, pues faltan, ¿no? Alguna enfermedad físico-mental o cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral, o sea, cuando es despedido, por ejemplo, el trabajador por causa justificada, obviamente, o de repente muere, o de repente renuncia,
el trabajador renuncia, ¿no? Yo no quiero trabajar acá y también, ¿no? Se acaba. Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno. Recuerdan que había suplentes y titulares. Entonces, cuando se hacen las elecciones, se designan quiénes son los suplentes. Esos suplentes ingresan. En caso de vacancia del cargo de supervisor, debe ser también cubierto a través de elección por parte de los trabajadores. O sea, igual que fue elegido el otro supervisor, el que viene, lo mismo. Capacitaciones. La ley dice que los miembros del comité deben tener algunas capacitaciones adicionales en seguridad y salud en el trabajo. Se supone que estas personas de acá no son personas obligadamente técnicas. Cualquier persona puede ser miembro del comité. Recuerdan que uno podía postularse. O sea, yo trabajo en una organización, el empleador no me tiene confianza, perfecto, pero yo quiero postularme a ser miembro del comité. Ahora, si mis compañeros votan por mí es otra cosa, pero yo me postulo, aunque no sepa nada de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la ley no me obliga a saber, pero la ley quiere garantizar que este comité que va a trabajar en temas de seguridad y salud en el trabajo conozca sobre seguridad y salud en el trabajo. De por sí la ley dice que todos los trabajadores deben tener como mínimo 4 capacitaciones al año, como mínimo, en seguridad y salud en el trabajo. 4, relacionadas a los riesgos en los que trabajan. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, soy profesor, ¿sí? Y enseño, ¿cuáles son mis riesgos? Mis riesgos de repente son uno que utilice más la voz, porque enseñando tengo que hablar para comunicar las ideas, facilitar los aprendizajes, y estoy hablando 8 horas por día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes y 10 meses al año, y 20, 30 años, y ahora se jubilan a los 65, entonces mi voz se va a destrozar, ¿no es cierto? Entonces posiblemente uno de mis riesgos sea ese, que haga liquitis, que haga disfonías. Habrá una capacitación en esos temas, ¿no? Me llaman a un colegio, me dicen, quisiera que haya una capacitación, por favor, sobre cáncer pulmonar. ¿Qué tiene que ver el cáncer pulmonar con los profesores? No tiene nada que ver. O sea, las capacitaciones tienen que ser orientadas a los riesgos. 4. Otra capacitación seguramente va a ser sobre pausas activas. De repente, ¿no? O riesgo disergonómico, o riesgo psicosocial. Trabajar con personas es muy difícil. Los profesores lo saben, igual que lo saben las personas que atienden en los servicios de salud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen que escuchar a otras personas y las personas de por sí somos complejas. Nos gusta que nos escuchen, tenemos problemas, a veces comunicamos una cosa, pero pensamos otra, ¿no? Es decir, existe incoherencia entre lo que pensamos y lo que decimos, y nosotros encima esperamos que los demás lo entiendan. Entonces, las personas que trabajan con personas viven muy estresados, ¿no? Profesoras, por ejemplo, las profesoras de inicial, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben, las profesoras de inicial, las que trabajan con niños pequeños y niños chiquitos, ¿no? Por eso es que entran a los nidos, a los kinder, ¿no? Chiquitos, ¿no? Señoritas bonitas, ¿no? 3 años después parecen abuelitas, ¿no? Claro, los riesgos, ¿no? Es estresante. Entonces debería haber capacitación en riesgo ergonómico, riesgo psicosocial, ¿no? Modulación de la voz, es decir, hay una serie de cosas. No, están parados casi todo el tiempo, va a haber insuficiencias venosas. Las capacitaciones son relacionadas con eso. Ahora, si la persona trabaja ya en una metal mecánica donde existe ruido, donde existe polvo, donde existen cargas físicas, donde existen posturas inadecuadas, etc., las capacitaciones irán orientadas a eso. O sea, las 4 capacitaciones deberían ir orientadas a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 4 como mínimo al año. 4. Pero para el caso del comité, la ley dice, en vista de que estos señores, aparte de trabajar, también contribuyen al sistema de gestión, capacítenlos más. Entonces, como mínimo, 2 más. Alguien me dijo, disculpe doctor, pero la ley en ninguna parte he encontrado que diga 2 más. No dice, pero miren lo que está escrito. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo deben recibir capacitaciones. Miren esta palabrita, capacitaciones, plural. El número mínimo de capacitaciones expresadas en plural es 2, ¿no es cierto? Entonces, deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador, y acá lo repite, plural, adicionales a las 4 capacitaciones. O sea, como mínimo 2 más. Como mínimo. Si queremos, le damos más, pues de repente es un lugar que tiene muchos riesgos. Hay trabajos que tienen bastante riesgo. Entonces, se le puede dar más. Pero como mínimo, entonces, el comité recibe 6 capacitaciones
al año, y esas capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada de trabajo. El comité se reúne, les decía, una vez al mes, de manera ordinaria. De manera extraordinaria puede reunirse una vez más a pedido de algunos de sus miembros, y en cada reunión genera una acta. Esa acta se registra en un cuaderno que es registrado en el Ministerio de Trabajo. Y para que te registren en el Ministerio de Trabajo, tú tienes que hacer todas tus elecciones y presentar todos tus formatos de elecciones. Todo eso, ¿no? Entonces, así es el procedimiento. Al final del año, el comité debe hacer un informe anual de sus actividades, de lo que aprobó. Por ejemplo, les decía hace un momento, sus funciones son, lo vamos a ver luego, aprobar el reglamento interno, aprobar el programa anual, aprobar las funciones del servicio de seguridad, y al final debe generar un informe en su trabajo. ¿Y en qué momento lo genero si es que no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? La ley sí lo ha contemplado. La ley dice, debe haber licencias con goce de haber para los representantes de los trabajadores ante el comité. La pregunta es, ¿y esa misma licencia no existe para los que son representantes del empleador? Ahí se les pasó. Porque incluso la ley dice que el representante del empleador debería fungir de secretario, si es que hay servicio de seguridad y salud en trabajo, el secretario que trabaja más, debe tener un tiempo para hacer sus funciones. Ahí se les pasó. Los miembros trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo y los supervisores de seguridad gozan de una licencia con goce de haber de 30 días naturales por año calendario para la realización de sus funciones, ¿no? En caso las actividades tengan duración menor, se calcula, ¿no?, el tiempo en promedio, ¿de acuerdo? Acá hay otro detalle. La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la convocatoria de elecciones hasta 6 meses después del ejercicio de su función como representante del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo. Lindo, ¿no?, ser miembro del comité. Nada, ¿no? El trabajo fijo, ¿entiendes? Y encima te pueden elegir por los 2 años. Está bonito. El artículo 50 habla de la instalación del comité, algo hemos conversado, el libro de actas que también les he comentado, la información mínima que debe... Miren, todo han hablado del comité. El comité está muy bien reglamentado. Me gusta mucho la ley con respecto al comité porque dice todo lo que se tiene que hacer. Para un implementador, esto es lo mejor que puede pasar. Que yo tome una norma y me diga todo lo que tengo que hacer. Porque en base a eso hago mi matriz. O sea, en mi matriz pongo cada cosa que voy a hacer y la voy colocando. El problema viene cuando me dejan vacíos. Y ya en un momento les voy a empezar a mostrar cuáles son esos vacíos importantes. Ahí está la información mínima que debe tener cada acta. Pero eso de ahí incluso existen formatos para eso. Existen formatos, cómo debe estructurarse cada acta, que han salido después, ¿no? Conformación del comité, allá. El comité tiene un presidente, tiene un secretario y tiene miembros, ¿no? El presidente es elegido por consenso. Se supone que todos dicen, bueno, usted lo elegimos de presidente, excelente, gracias, ¿no? ¿Sí? El secretario es el responsable, acá, miren este detalle, el secretario dice que es el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo o uno de los miembros del comité elegido por consenso. Secretario responsable de los servicios. Esto de acá es, este inciso de acá, de este artículo 56, es un inciso cuestionado. Las personas que han redactado eso, no sé cómo lo entiendan ustedes, pero yo lo entiendo muy bien, se han confundido mucho con respecto a la cuestión de los servicios, del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Se han confundido bastante. ¿Por qué? Vuelven a mencionar, miren, el servicio y dicen que el secretario debería ser necesariamente el responsable del servicio de seguridad, pero si ustedes recuerdan, muchas organizaciones no tienen servicios de seguridad. Entonces, ¿a quién lo ponemos el secretario? Los miembros, ¿quiénes son los demás integrantes? Miembros, ahí están, son 4, presidente, secretario, 2 miembros. El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité. El secretario está encargado de las labores administrativas. Es el que hace las labores administrativas, ¿sabes? El que lleva a cabo la gestión, llena los documentos, las actas del comité. Los miembros aportan iniciativas propias o del personal. O sea, los miembros deberían estar en constante comunicación con el resto de trabajadores, así deberían ser. ¿Sí? Objetivos del comité. Es importante esto para poder concluir en lo que les dije hace un momento. ¿Se está confundiendo mucho las funciones de servicio o no se está confundiendo? Se le está queriendo asignar las funciones de servicio al comité.
En muchas organizaciones los comités son los que están gestionando los exámenes ocupacionales, los comités son los que están gestionando los IPE. No están preocupados los del comité, se rascan la cabeza, me ha dicho el jefe que tenemos que hacer el IPE, ¿no? Y no sabemos qué hacer, ¿no? O nos ha dicho que tenemos que buscar ir a hacer las proformas de los exámenes ocupacionales, ¿no? Y no sabemos qué hacer porque no tenemos tiempo. Y me han pasado memorando porque ha disminuido mi productividad, porque me han mandado a hacer eso, me han dicho que me ha demorado mucho. O sea, les están dando esas funciones son de servicio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El comité tiene por objetivos promover la salud y la seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar, lo que hemos puesto acá, miren, vigilar, asesorar y algunas cosas operativas como promover la salud y la seguridad, a través de documentos. Entonces el comité, los miembros del comité ingresan, a veces tú ingresas a tu organización y ves una persona que está pintando en una escalera que no está protegida, ¿no? Inmediatamente tienes que comunicar, o sea, promover la seguridad. Mandarás un documento al servicio si es que existe o al empleador. Señores, disculpen, pero se están observando algunas medidas simples de seguridad. O de repente van y encuentran alguna escalera o algún piso resbaladizo con frecuencia, hubo la ruptura de una tubería y agua por ahí, la gente se puede caer. El comité tiene que estar pendiente de todas esas cosas, lo mismo el supervisor, para gestionar que se corrijan. Es decir, ser promotores de seguridad y salud en el ambiente de trabajo. Aparte de eso, asesorar si es necesario y vigilar el cumplimiento de lo que dispone el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Miren, ustedes dirán, acá, alguien me preguntó en una oportunidad, disculpe doctor, pero tiene una contradicción con lo que usted dice, porque usted dice que el comité es un ente no técnico, entonces ¿cómo asesora? Miren lo que dice acá. El comité no se encarga de asesorar en temas de seguridad y salud en el trabajo, se encarga de asesorar en lo referente al reglamento. Miren, asesorar y vigilar lo dispuesto en el reglamento interno de seguridad. O sea, los miembros del comité lo conocen al revés y al derecho. Y si por ahí ven un trabajador que no está cumpliendo, compañero, usted no está cumpliendo lo que dice nuestro reglamento, se puede aceptar, puede tener problemas, por favor cúmplalo, ¿no? O señor empleador, usted no está velando por cumplir lo que dice que es su obligación en este reglamento. O sea, a eso se refiere, a eso se refiere. No se refiere a asesorar, o sea, que él, y eso también se está malentendiendo. A los comités, doctor, aquí estamos fregados. ¿Por qué? Me han dado para hacer una charla de riesgo ergonómico. No sé, ¿qué es eso? ¿Y por qué les han dado? No, es que el comité nos han dicho que tiene que hacer las 4 charlas al año. Estoy viendo cada cosa en las organizaciones, cada cosa distinta, ¿no? O sea, cada organización es distinta a la otra. Pero la mayor parte de organizaciones, con mucha sinceridad, están muy confundidas. Y viendo la ley no tendrían por qué, ¿no? Porque las cosas me parece que, al menos del comité, están claras. Están muy claras. Ahora sí, viene un aspecto complementario importantísimo. ¿Y cuáles son las funciones del comité? Miren, conocer los documentos, conocer, dice, no dice elaborar. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El que lo elabora es el servicio, porque no va a ser el empleador, ¿no? Aprobar el reglamento interno, dice aprobar, no dice elaborar. Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Algunas personas del comité en alguna ocasión, qué mala suerte que se haya aprobado esa ley. ¿Pero por qué? Es que me han dado un montón de trabajo, ahora tengo un montón de trabajo, ¿no? Ahora tengo que hacer reglamento, tengo que hacer el programa anual de seguridad, un montón de cosas, y no lo hago, me mandan memorando porque soy miembro del comité, mi responsabilidad. No es su responsabilidad. Su responsabilidad es aprobar. ¿Quién lo hace? El servicio. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Conocer, miren lo que dice acá. Conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. O sea, este servicio está bien fundamentado en este triángulo. Y vamos a ver más adelante en qué parte de la ley lo menciona. Conocer y aprobar, participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad. O sea, está metido en todo el comité, ¿sí? En todas esas cosas, ¿sí? Bueno, una pregunta. Dígame. El comité, ya que tiene estas funciones, supongamos una minera subterránea, ¿no? ¿Qué necesidades puede tener
los representantes, ¿no? Para que de repente en Interior Mina puedan vigilar que se esté cumpliendo, no sé, con las normas mínimas de repente, para proteger a los trabajadores. Ya, específicamente para personas que conforman el comité. Ya, o sea, ¿cómo pueden vigilar, ¿no? Los que conforman el comité en Interior Mina? O sea, pueden entrar, ¿no? A ver que esté cumpliendo con los estándares del reglamento interno. Como vamos a ver en un momento, creo que está en la siguiente, miren, acá, el comité, los miembros del comité pueden realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinarias y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. O sea, el comité dentro de sus funciones está facultado a hacer eso. Está facultado. Se sobreentiende acá varias cosas. La primera, bueno, de repente no se sobreentiende, que se va a notar. La primera es que las personas que conforman el comité no necesariamente son personas que están relacionadas con determinadas áreas de trabajo que pueden tener un riesgo incrementado. Entonces, de repente, entrar a vigilar nos puede poner en riesgo por desconocimiento. En ese caso, se tendría que obviar esas inspecciones por esa circunstancia. La segunda consideración es el hecho de que no siempre gozan de tiempo, es lo que les decía hace un momento. Uno de los vicios más importantes y que dentro de todo lo que se ha reglamentado se han olvidado es precisamente, les dan un año al término de sus funciones, pero que en ese les dan un mes al término de un año, que al término de ese año se van a sentar todo el día a hacer actas, al día siguiente se van a ir a vigilar, al día siguiente van a hacer la aprobación y de ahí van a regresar a trabajar un año y vuelta después de un año. Les falló. Tenían que haber determinado. Ahí se demuestra que las personas que redactaron el documento no son implementadores. Porque cuando tú implementas, piensas en la realidad, no piensas en la utopía. O sea, dices, yo quiero cero accidentes, qué lindo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Si no dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a tener tiempo para eso? ¿Voy a tener presupuesto? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto tiempo? Oye, pero estos trabajadores, encantados, les voy a dar las facilidades, les voy a construir un ambiente para que sea del comité. Oye, pero ¿y en qué tiempo te van a hacer función de comité? Oye, sí, ¿no? Horas extras. Entonces, en el reglamento falló, en ese segundo punto que estoy comentando, el no colocar de repente un tiempo en el que el comité pudiera cumplir sus funciones operativas. Si bien el comité vigila, el comité asesora también tiene algunas funciones de operatividad, como salir al campo, acá lo dicen, realizar inspecciones. Acá, considerar circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes. La investigación de incidentes, accidentes es una función del servicio, pero con la finalidad de garantizar que no haya juicio de intereses, porque si alguien, miren, se supone que el servicio tiene el área de seguridad, y si alguien se accidenta, de primera intención el responsable va a ser el área de seguridad. No culpable, no estoy siendo culpable, pero va a ser responsable. Hay conflicto de intereses cuando esta área es la que investiga, ¿no? De hecho, porque ellos tienen de alguna manera la responsabilidad de lo que ha sucedido, no la culpabilidad, pero sí la responsabilidad de su área, ¿no? Y si ellos investigan, también lo tienen. Entonces la ley dice, me parece muy bueno, el comité también puede investigar. Miren, puede investigar. Pero ¿en qué momento va a investigar si es que no tiene tiempo? Entonces, para que en una mina de subsuelo, como la que mencionó en el caballero, o en cualquier otra organización, los comités puedan ingresar a las áreas de operaciones, a las áreas de procesos y puedan operativizar sus funciones, de primera intención pueden hacerlo, la ley los faculta, pero de segunda intención se tiene que darles el tiempo prudente y adicionalmente ver también que no se los exponga a circunstancias que no de repente les son conocidas. ¿Qué tal si en esa mina, por ejemplo, uno de los miembros del comité es una persona que cumple funciones administrativas estrictamente? ¿Qué hay? No una persona que pertenece al área de operaciones, que ingresa a socavón, que se encarga de limpiado de rocas peligrosas, ¿no? Que conoce todos los riesgos que existe de estar en el área de subsuelo. Si no es una persona administrativa, la vamos a mandar a supervisar y de repente comete alguna imprudencia y termina accidentándose. Entonces son consideraciones a tener en cuenta. Eso me ha servido, me hace recordar una cosa. Las normas operativas siempre me dicen qué hacer, pero el cómo lo tengo que hacer
tiene un respaldo en dos cosas. Tiene un respaldo en la ley y tiene un respaldo en los aspectos técnicos, el cómo, ¿no? Respaldo en la ley. El comité me dice me dice lo que tengo que hacer. La ley me dice que el comité puede supervisar